Muy buenos días, hermanos. Qué alegre ver las primeras dos filas esta mañana aquí enfrente, lo que significa que el canto especial de hombres va a tener un coro bien fuerte, ¿verdad? Sabían que vamos a participar en el canto especial, ¿verdad? Los hombres, acompañando al pastor solo con el coro, pero lo vamos a acompañar. También invitar a los dos hombres que están atrás todavía que pueden pasar adelante. Ahí están sus sillas rotuladas que dicen papá, ¿verdad? Esta mañana vamos a hacer una pausa en el Evangelio de Lucas y vamos a tratar de meditar un poco en lo que el Señor nos indica, en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y al principio, cuando estábamos planificando junto con el pastor, me dice, ¿qué hablaría usted este domingo? Y le dije yo, padres en la Biblia. Entonces nos pusimos a ver un conjunto de padres. La Biblia está llena de padres, unos buenos, otros malos, otros peores, pero padres al fin y al cabo. Y en el proceso de tratar de estudiar y de aprender, el Señor lo va guiando a uno, el Espíritu lo va guiando a uno, y entonces dije yo, sí, vamos a ver los padres en la Biblia, pero vamos a dedicarnos a uno de ellos. Y en este caso fue a Noé. Mire, en la palabra de Dios se presentan los padres como figuras fundamentales para transmitir fe, guía y amor a la familia, a los hijos. Fe, guía y amor. Los padres venimos a ser modelos de obediencia, paciencia y provisión. En la palabra de Dios tenemos, ahí empezamos vamos a hacer una pequeña entrada con respecto a los padres en la Biblia. Como les decía, estuvimos analizando y tenemos a Abraham, ya cuando es Abraham, no cuando es Abraham, sino que cuando es Abraham, cuando el Señor le ha cambiado el nombre, y lo tenemos como padre de la fe. Él ejemplificó la confianza en Dios cuando Abraham está en Ur de los Caldeos, su ciudad, y el Señor le dice, agarra a tu mujer, agarra tus cosas y ve a la tierra que yo te mostraré. Y viene Abraham y lo agarra todo y se lo monta en sus carretas y todo esto, y agarra a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Ni siquiera el Señor le dijo, vas a ir a un lugar allá cerca de un mar, del mar Mediterráneo, y que no, la que yo te mostraré. Y ahí lo va guiando. Y Abraham, a pura fe, va siguiendo la dirección del Señor. Y ahí tenemos a José. A José, el padre terrenal, el padre humano de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre en el que sabemos que existió, sabemos toda su genealogía, está ahí en los evangelios, pero que no dice nada. No hay una palabra de José. Pero vemos a ese hombre paciente y obediente a la guía de Dios. Un hombre paciente porque se da cuenta que María está embarazada y que no es de él, y es paciente.
Él se quiere separar de María, así calladamente. Pero el ángel del Señor le dice: mira, no te separes de María, porque el fruto de su vientre es del Espíritu Santo. Y José se queda ahí. Y José va a Belén. Y José cuida de María, cuida de Jesús. Y el Señor le sigue hablando y le dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Y José viene y agarra sus bártulos y ahí va, se va para Egipto. Y pensamos que estando en Egipto también le dice el Señor: ya puedes regresar, ya Herodes se murió, ya puedes regresar y vete a tu tierra, a Nazaret, a vivir. ¿Y qué hace José? Va para allá, va con el niño va creciendo, y José es la figura paternal humana que Jesús tiene. Le enseña incluso el oficio. ¿No es este el hijo? Dice allá en uno de los evangelios. ¿No es este el hijo, dice, del carpintero? Entonces sabemos también la profesión de José. Ahora tenemos también aquí, al que nos interesa, a Noé, un ejemplo de justicia y fidelidad en un tiempo de inmoralidad. En él vamos a estudiar esta mañana, pero también tenemos a Jacob, que mostró amor y perdón y que fue el padre de los que vinieron a ser y a conformar las 12 tribus de Israel. Ese es Jacob, un padre que tuvo 12 hijos, y que este fue el padre de José, pero no José el padre de Jesús, sino que José, que fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto y que se convirtió en alguien poderoso en Egipto. ¿Y por qué el Señor había hecho esto con José? Para preservar a su pueblo. Si José no hubiera estado en Egipto, la gente de Israel, la gente de Canaán, esta gente que estaba allá, que era el pueblo de Dios, hubiera muerto de hambre. Pero ya el Señor lo había mandado, ya lo tenía. Y ahí está José. Entonces, Jacob, está David. David, que no es el gran ejemplo del padre amoroso, del padre que cuida, pero sí hizo algo. Le enseñó a Salomón a tener temor de Dios, a buscar la sabiduría. Él no es un ejemplo de un buen padre, por si algunos tenían dudas con respecto a David. Él no hizo nada cuando uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. Él no hizo nada. Y a consecuencia de todos los males y de todas las faltas, las fallas y los pecados de David, es que el Señor lo va disciplinando, y es el que el Señor le dice: tú no me construyes ningún templo, no me construyes ninguna casa, tus manos están manchadas de sangre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a David? Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como hombres que pecamos, que fallamos constantemente, podemos saber, y tenemos el ejemplo de David, de poder venir al Señor en arrepentimiento sincero. Por eso tenemos esa gran colección de salmos, donde podemos ver a David, escuchar a David, clamarle a Dios por su perdón, por su restauración, y que el Señor lo hace, pero las consecuencias las tuvo que pagar. Ese es David. Y tenemos uno que fue previo a David, pero tenemos a Job. Algunos de los que estamos aquí
Estuvimos estudiando Job los domingos en la tarde y vemos a este hombre. La parte interesante de este hombre es que él venía y hacía holocaustos, hacía sacrificios al Señor en nombre de sus hijos, para santificar a sus hijos, por si habían fallado, porque tenía unos hijos que eran fiesteros, hacían un montón de cosas, pero Job estaba pendiente de ellos, ofrecía holocaustos al Señor, pidiendo por el perdón de los pecados de sus hijos, para santificarlos. Entonces, ahí tenemos este pequeño conjunto de hombres, de padres en la Biblia. Pero como les decía yo, la que nos interesa es la vida de Noé. Y Noé, nosotros vamos a estar pendientes del capítulo 6 de Génesis, es donde se nos relata la historia de Noé. Es interesante que todos conocemos la historia de Noé, del arca. No sabemos todo eso, pero alguna vez nos habíamos puesto a pensar en Noé, el hombre, el padre, el que hace las cosas. Yo no lo había hecho hasta que estoy estudiando esto y hasta que, como le decía yo, el Espíritu del Señor me dice: no hables de tantos hombres, de tantos padres, sino que habla de Noé. Noé le toca vivir en una época bastante complicada, una época bastante corrupta. Mire, la palabra de Dios es para todo tiempo. Estuvo vigente en esta época, está vigente en la actualidad y va a estar vigente el día de mañana. Ténganlo por seguro. Amemos la palabra de Dios. Y a los padres de hoy nos toca una gran responsabilidad delante de Dios por la crianza y formación de nuestros hijos. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. Por lo que ellos son para nosotros, lo que nos dice el Salmos 127, versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjense bien que dice, nos encanta este versículo a los padres y a las madres, pero no nos fijamos bien en que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento de su vida ha recibido una herencia o está pensando en recibir una herencia, o saben que porque sus padres le dicen: cuando yo muera esto va a ser tuyo. Esa es una herencia. Pero ¿cuándo venimos a ser poseedores de la herencia? Cuando el titular del bien o de la propiedad se muere, cuando se va a morir Dios, para que sus hijos sean herencia suya, pasen a ser propiedad de ustedes. Pero nos encanta, herencia de Jehová son los hijos. Mis niños, mis hijos, nadie me los toca. El día que alguien me toque a uno de estos, va a saber lo que soy yo. No saben la fiera con la que se han metido. Nuestros hijos no son nuestros, son parte del patrimonio del Señor que nos ha dado para que con mayordomía lo guiemos y lo cuidemos. Mientras tanto son herencia.
Y le dice a la mujer, ¿verdad? Le dice a la mujer, pues regrese por favor. Le dice a la mujer, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Ahora bien, nuestra responsabilidad está en la crianza, en la conducción en la vida de estos seres, en enseñarles qué cosa, la palabra de Dios, en guiarles por el camino de la vida cristiana. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos con nuestros hijos, que los criemos, que los guiemos en la vida cristiana, hasta que ellos estén en condición de tomar sus propias decisiones, que estén en la edad correcta para tomar sus propias decisiones. Es ahí cuando los padres venimos y decimos, bueno Señor, yo te entrego a estos muchachos, gracias por habérmelos prestado y estoy confiando en que ellos seguirán lo que tú les mandes, pero eres ya tú con ellos tratando personalmente. Ya no puedo yo, ya se salieron de mi control en eso. Ahora vivimos tiempos peligrosos para nuestras familias y yo creo que todos estamos conscientes y lo podemos aseverar. Nuestros hijos, sean niños o jóvenes, están sometidos a una influencia muy fuerte de la sociedad en todos sus aspectos. Se hace sentir con fuerza sobre ellos. Tenemos temas como el mal uso de la tecnología, eso es muy actual. Muchachitos que pasan solo en el celular, van, vienen, suben, bajan en el celular. ¿Qué ven? Los padres no saben. ¿Qué escuchan? Los padres no saben. ¿A quién le hablan? ¿Con quién hablan? Los padres no saben. El mal uso de la tecnología. También está la agenda LGBT, ya la conocemos. A los ancianos los pueden golpear en la calle, los pueden menospreciar, los pueden empujar y todo. Pero no toque a alguien del colectivo, porque eso sí, llega hasta el Congreso del país. Ahora, es que me empujó, es que me vio con ojos mal, es que me dijo una frase que es peyorativa y que es discriminatoria. Pero al anciano le dijeron, apártese maestro, que usted ya no puede más, ¿verdad? Y no hubo problema, la vida continuó, pero no toquemos a alguien del colectivo, porque es un problema. También tenemos la ideología de género. Hoy a los niños hay una corriente que dice que no podemos estarles diciendo, usted es niño, los niños no lloran, usted, no, al niño hay que dejarlo ser y que haga lo que él se va a ir enfocando en lo que quiere. Y si el niño hoy quiere ponerse un vestido, que se lo ponga. Y si mañana quiere ir de vaquero, que vaya de vaquero. Y si hoy se quiere llamar María, que se llame María. Y si mañana se quiere llamar Juan, que se llame Juan. Esta filosofía, esta ideología de género. Las relaciones sexuales antes del matrimonio, el estímulo a usar preservativos y anticonceptivos, que incluso en nuestras escuelas, ya está dentro de nuestras escuelas, el que se les tiene que indicar a nuestros niños, a nuestros muchachos, es el uso de esto para prevenir embarazos no deseados, pero fomentando las relaciones antes del matrimonio. Está también la drogadicción, el tabaquismo. Estas son algunas de las presiones a las que están sometidos
nuestros hijos, nuestras familias en la actualidad. Habiendo visto esto, entonces vamos a pasar ya de lleno a lo que ¿cómo se llama? A lo que nos va a... Ok, vamos a pararnos un poquito. La época que acabamos de describir con la agenda LGBT, con toda esta cuestión de la ideología de género, con el tabaquismo, con la drogadicción, es muy similar, ha sido constante en la vida de la humanidad. Igual vivía Samuel. Ustedes recuerdan la historia de Samuel. Ana, su madre, despreciada porque no podía concebir, venía al templo, gemía y gemía, y el sumo sacerdote la oía y no le entendía, y le decía: mujer, estás ebria. Y él le decía: no, Señor, es mi corazón que se derrama, pidiéndole un hijo al Señor, y si el Señor me lo concede, yo se lo dedico a él. La historia de Samuel. Y el Señor viene y le concede el hijo a Ana, y Ana lo deja en el templo para el servicio de Samuel. Entonces, allí en 1 de Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En aquellos días no andaba tanto rollo de escritos circulando entre el pueblo de Dios. Escaseaba esa palabra. Pero en la actualidad hay una pequeña y gran diferencia con todo eso. La palabra de Dios no escasea. La palabra de Dios la tenemos aquí. Hay unas palabras de Dios marcadas y remarcadas de colores. Hay palabra de Dios. Yo tengo un par de contactos de librería que venden la Biblia para mujeres, la Biblia para niños, la Biblia para niños varones, la Biblia para niñas mujeres, Biblia letra grande, con letras súper grandes, con empastada de cuero, empastado duro, una serie de cosas. Biblia de estudio, que si la MacArthur, que si la de las Américas, desde la Reforma, que si la Thompson, esto ya es antiguo, ¿verdad? Pero ahí está la palabra de Dios. Todavía creo que hay lugares donde hay biblitas por todos lados. La palabra de Dios está ahí, pero no la buscamos, no la estudiamos, no hacemos nada con la palabra de Dios. La tenemos ahí como algo secundario. Entonces, eso pasaba en la época en la que vivía Samuel, así que no es nada diferente a lo que estamos viviendo nosotros hoy. De ahí, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos de nosotros? Habiendo visto todo esto que hemos visto, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Bien, entonces, hoy sí, llegamos a donde queremos llegar. Por lo menos yo quería llegar, a Noé. Entonces Noé está, les decía yo, en el capítulo 6 del libro de Génesis. Ahí lo pueden leer. Ahí está Noé. Entonces, dice, hay una pregunta: ¿qué se requiere para ser un ejemplo positivo en la vida de nuestros hijos como padres cristianos? Ahora, Noé fue un hombre común y corriente. No había nada especial en Noé, ¿verdad? Nada fuera de lo normal. Lo único que Noé hizo fue que se dispuso a hacer la voluntad de Dios, obedeció el plan de Dios
para su vida y para su familia. Eso es lo que hizo Noé. Ahora, nos detenemos un momentito antes de ver esta parte. Y uno puede decir, ¿y cómo Noé llega a hacer eso? ¿Cómo Noé puede hacer eso? ¿Ustedes recuerdan de quién era hijo Noé? ¿Saben cómo se llamaba el papá de Noé? ¿Alguien sabe? El papá de Noé fue Enoc. Ese fue el ejemplo para Noé. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto? Se nos cayó. Ya. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a Enoc? ¿Quién era Enoc? Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con el Señor y un día desapareció. El Señor se lo llevó, no conoció la muerte. Ese fue el padre de Noé. Y de allí Noé es que se vuelve responsable, es que se vuelve obediente a Dios. Tuvo el mejor ejemplo en su vida. Entonces, Noé, en tiempos de crisis moral en la que vivía él, ¿verdad?, pudo sacar adelante a su familia y su decisión lo llevó a ser la única familia sobreviviente y por ende nosotros estamos aquí. Él salvó a su familia y al haber salvado a su familia salvó a millones de personas, incluyéndonos a nosotros que estamos hoy aquí. Ahora bien, tenemos que, para ver y para poder entender la vida de Noé, hay 4 puntos. El primer punto de ellos es: los padres ejemplares son ejemplos de convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. Entonces, ahí mismo en el capítulo 6 tenemos el versículo 5, el versículo 11 y el versículo 12 que nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Así dice el versículo 5. El versículo 11 dice: la tierra se corrompió delante de Dios. Esa es la época en la que está viviendo Noé. Dice: porque toda carne había corrompido su camino. Ahora, nosotros vivimos muy similar a esa época, pero muy similar. Todo está corrupto, todo es deshonesto. Ahora, ya Jesús, cuando los discípulos le dicen cómo va a ser el tiempo final, ¿cómo sabremos cuándo es el tiempo final? Yo no sé si recuerdan, hace unos meses vimos esa parte, estudiamos eso, y el Señor les dice, como en los días de Sodoma y Gomorra, o como en los días de Noé. Lo único que allá el Señor le dice: se casaban, se daban en casamiento, traficaban, hacían negocios, pero también era una sociedad altamente corrompida. Era una sociedad, ya sabemos qué era lo que hacían en Sodoma y Gomorra, y por eso fueron destruidos. Y ya sabemos qué es lo que le pasa a la humanidad en la época de Noé. Los extermina a Dios con un diluvio, ¿verdad? Entonces, en palabras del Señor le dice, ¿verdad?, como en los tiempos de Noé. Ahora, Noé, ¿cómo era? Noé era un justo hombre en medio de la injusticia, y eso solo se logra con firmes convicciones acerca de Dios y sus planes. Nosotros debemos de ser hombres, debemos de ser padres con firmes convicciones acerca de Dios y sus planes.
Si nosotros tenemos la convicción de que Dios es verdadero, de que Dios existe, nosotros le vamos a poder transmitir eso a nuestros hijos. Pero si nosotros somos ambiguos y sí, el domingo creemos, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia y bien, bueno, Dios existe. Pero salimos y entonces ya vamos y no sabemos, no vivimos una vida pensando, una vida creyendo en que Dios existe. Vivimos una vida sin convicción. Ahora tenemos el segundo punto. Los padres ejemplares tienen visión, y este es importante. Noé, a pesar de las circunstancias en las que vivía, no vivía conforme a la visión que había en esa época. O sea, había tanta maldad, había deshonestidad, había crueldad. Él no tenía la visión de decir, tengo que andarme protegiendo, aquí tengo que andar una daga, por acá una espada, más allá no sé qué otra cosa para poder defenderme. No estaba pensando en eso. Dice el versículo 5 que la gente de ese tiempo, los designios de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esa era la gente que vivía en la época de Noé. Esos eran los designios de su corazón, solo el mal. Pero como padre ejemplar, Noé tiene una visión de vida que viene de Dios para su salvación. Entonces, ¿cuál era esa visión? ¿Cuál era la visión que tenía Noé? Nosotros vemos ahí mismo en Génesis 6, en el versículo 3, en el 13 y el 14, dice el versículo 3, vivirá 120 años. En el 13 y 14 dice, he decidido el fin de todo ser. Hazte un arca de madera de gofer. Entonces Dios le da una visión a Noé. Van a vivir 120 años, que es lo que van a tardar en construir esa arca. Le dice, he decidido exterminar a esta gente por toda su maldad. Quiero que te hagas un arca de madera de gofer. Es la visión que le da el Señor a Noé. A nosotros nos da visiones similares. Nos dice cómo debemos encaminar a nuestra familia. Nos dice cómo debemos de ser nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Todo eso está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que perdemos el rumbo, perdemos la visión que el Señor tiene para con nosotros. Ahora, Dios le dio visión. Le dijo que había 120 años por delante para que él, junto con su familia, construyeran lo que salvaría su vida y desde luego la vida de cientos de millones de personas, incluyéndonos a nosotros. Noé podía ver la destrucción, que el Señor se lo había dicho, que iba a arrasar con todo. Porque tenía visión hacia adelante, él podía ver eso. Pero también veía un futuro para sus hijos y nueras, vivos y disfrutando del favor de Dios. Esa era la visión que tenía Noé. Nosotros como padres también tenemos que tener esa visión. Va a haber problemas con estos muchachos, con estas muchachas, pero si se mantienen y me mantengo firme, hay un futuro para ellos y el favor del Señor estará
con ellos. Ahora bien, dice el punto 3, los padres ejemplares son obedientes a la voz de Dios. ¿Estamos nosotros siendo obedientes a la voz de Dios? Entonces está el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis, y dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No empezó a decirle Noé el Señor, pero esta arca, 3 pisos, tantos codos, ¿cómo? No, él solo se puso a trabajar y se puso a trabajar con su gente. Dice, la obediencia es la clave para la bendición. Dios habla a Noé y le revela sus designios. Noé puede visualizar ese futuro, tanto el de destrucción de los seres humanos como el de salvación para su familia. Entonces, Noé obedece a Dios construyendo el arca. Dios libera a Noé y su familia de la muerte, y entonces son bendecidos por Dios. Ahí van las etapas que hemos venido viendo. Dice Génesis 9, más adelantito, es el único versículo que vamos a ver de otro capítulo. En Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando viene el diluvio, no sé si ustedes sabían, pero es la primera vez que llueve sobre la tierra. ¿O ustedes creen que cuando Dios hizo el huerto, creó la lluvia y las tempestades? No, hasta el diluvio, el momento del diluvio, es que los cielos se abren. La primera vez que llueve sobre la tierra y el agua brotaba de abajo de la tierra. La cosa es que inundó la tierra y hay del arca, para allá, para acá. Para nosotros, digamos, iba a la deriva, pero realmente el arca estaba siendo conducida, timonada por Dios. Y ahí va el arca. Llueve 40 días y 40 noches. Y ahí va el arca. Y cuando ya sale el sol, empieza Noé a mandar un ave, y el ave se regresaba porque no hallaba dónde posarse. Y otra vez y el ave regresaba. Hasta que un día el ave va y vuelve con hojas, y vuelve a mandar y ya no vuelve el ave. Entonces Noé sabe que ya el agua está bajando y que ya el Señor está restaurando. Y el arca en Caya, en Ararat, todo eso lo sabemos, y allá se bajan, Dios hace el pacto con Noé, le muestra un arco iris y le dice, nunca más volveré a destruir la tierra con agua, le voy a mandar fuego, dice el Señor. Si no se terminaron de ahogar, se van a consumir en fuego. Pero ese es el pacto que hace. Y entonces ahí es donde Él les dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Dónde más encontramos esta expresión de Dios? ¿Dónde más la encontramos? En el huerto, cuando está Adán y Eva, y entonces el Señor les dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es el mismo mandamiento. Y miren, ahí vamos a ver otro padre de la Biblia, Adán. ¿Sabían que Adán fue padre? Y pagó cara a cara su falla, su pecado. Y él y sus hijos vivieron fuera del paraíso. Y ya sabemos todo aquello de que Caín mató a Abel y todo el asunto ese. Y Caín se fue a rodar mundo. Todo pagando como consecuencia del pecado cometido.
Pero también Adán fue padre, es otro padre de la Biblia. Ahora continuamos nosotros. El cuarto y último paso. Los padres ejemplares tienen autoridad sobre su familia, y esto es muy importante. Los padres tenemos que tener autoridad en nuestra familia. Bíblicamente dice, hablamos de la autoridad del padre. Cuando los padres cumplen con el rol que Dios les ha dado, un padre tiene autoridad sobre sus hijos cuando éste los ayuda a crecer, no físicamente, los ayuda a crecer en sabiduría, los ayuda a crecer en el temor a Dios, los ayuda a crecer espiritualmente, les hace el culto familiar. Yo si dijera ahorita, levanten la mano los que hacen el culto familiar con sus hijos, mejor no lo voy a preguntar. No lo voy a preguntar, pero hacer el culto familiar, tener una lectura de la palabra de Dios y escudriñarla y meditarla junto con la familia. Los niños van aprendiendo, los muchachos van aprendiendo y van conociendo. Ese es el rol que Dios le ha marcado al hombre en la familia, es la visión que le ha dado, es lo que le ha dicho que tiene que hacer. Lo estamos haciendo. Recuerden que para ser padres ejemplares tenemos que tener autoridad. Miren, la autoridad no es algo que se tiene por nombramiento o por cargo, es algo que se construye con una vida de integridad, lo que les estaba diciendo ahorita. Una vida íntegra, consagrada al Señor, haciendo lo que el Señor ya nos ha indicado que tenemos que hacer en nuestra familia. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que llevar la palabra de Dios siempre delante, escudriñarla constantemente junto con nuestros hijos. Ahora dice, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Ahí en los versículos 10 y 18 dice, engendró Noé 3 hijos. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Eso es lo que el Señor le dijo a Noé. Pero Noé, ¿qué había hecho? Había engendrado 3 hijos. Sabemos los nombres de los hijos de Noé. Sem, Can, Sem, Can y Jafet. Los 3 hijos de Noé ya estaban casados. Ahora, Noé viene y les dice, bueno, vamos a hacer lo que el Señor me está diciendo que hagamos, que construyamos un arca de tantos codos, de tantos pisos. Hagámoslo como es, con madera de gofer. Lo tienen que ponerle brea, todo eso. Ahí lo dice. Ahora, Dios le dio el plan de vida a Noé y fue movido a ponerlo en marcha. Pero dice, el construir un arca de las dimensiones que Dios quería no era una empresa para un hombre solo. Aquí está, miren, la Biblia dice que Noé tenía 3 hijos varones, Sem, Can y Jafet, quienes ya estaban casados. Ahora, no encontramos en ninguna parte aquí de la palabra de Dios en esta porción sobre Noé que sus hijos se hayan negado a ayudarle o hayan tenido alguna discrepancia con Noé por la construcción del arca. ¿Por qué? Dice, porque Noé tenía autoridad sobre sus hijos. Era un padre ejemplar y digno ejemplo de seguir. Sus hijos sabían que su padre era de fiar y que podían seguirle a donde él los guiara, y ellos
creían que el plan de Noé, creían en el plan de Noé para su bienestar. Eso es tener autoridad. Decirle a nuestros hijos, esto es lo que vamos a hacer en casa, esto es lo que tu Señor nos manda a hacer. El Señor no nos manda a construir un arca ahorita, ni nada de eso. Pero sí nos manda a que ayudemos a salvar a nuestra familia, que ayudemos a llevar a los pies del Señor a nuestra familia. Ahora viene y tenemos ya viendo en nuestro contexto, hay muchos padres incluidos en la congregación aquí que no pueden ni hacer que sus hijos vengan a la iglesia. Ya me imagínense construir un arca. No pueden ni hacer que vengan a la iglesia. No pueden hacer ni siquiera de que hagan labores domésticas en su casa. Entonces, ¿qué autoridad están teniendo realmente sobre sus hijos? Meditemos en esas cosas. Alguien digno de confiar y de seguir, dice, no están viendo en ellos alguien digno de confiar y de seguir, pues es inconstante en sus caminos. Hoy dice una cosa y mañana cambia, o ven su incongruencia y falsedad. Yo recuerdo, estaba en el colegio, en los primeros años de colegio, y vino a pasar una temporada a la casa un tío, el único tío materno, el único hermano de mi mamá, y un hombre muy inteligente, había estudiado ciencias políticas en Europa, específicamente en Rusia, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes en los años 60 y 70 tener ese currículum, era casi sentencia de muerte, pero él se había ido a estudiar allá, estudió ciencias políticas, era matemático y físico, y me ayudaba a mí a entender aquel cuento de las ecuaciones. Yo no las entendía, pero ahí estaba mi tío pasando una temporada en la casa y fumaba como chimenea. Pero eso sí, decía, mira, el día que yo te vea con un cigarro en la boca, te deshago los dientes. Chava la otra boconada. Yo decía, ¿y cómo es este asunto? Me dice que yo no lo haga y él hasta lo duplica. Esa es incongruencia, esa es falsedad. Gracias a Dios yo nunca me he fumado un espía, nunca lo he hecho uno. No. Yo creo que aprendí de ahí la cosa. Dije yo, mis dientes, no quiero vivir sin ellos el resto de mi vida, ¿verdad? Ahora bien, pasemos a la siguiente. Tenemos ya conclusión. Yo sé que estaban esperando este momento que llegáramos a la conclusión. Dice, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? Hay un dicho que dice, tales padres, tales hijos. Nosotros decimos, de tal palo, tal astilla. Hay otros que se ufanan y dicen, hijo de tigre sale rayado. Pero en realidad lo estamos haciendo. Somos nosotros el ejemplo para nuestros hijos. Cuando vemos a nuestros hijos hacer esos malabares y vemos a nuestros hijos entrar en esos problemas, decimos, pero soy yo el que está fallando. Decía el padre de una amiga mía en San Pedro, mi amiga era tremenda, y él decía,
¿qué he hecho mal yo, Dios? ¿Qué he hecho mal yo para que esta muchacha sea así? Tenía esa expresión él. Ahora yo entiendo y digo, bueno, yo creo que sí había hecho algo malo, y mucho había hecho mal para que fueran así. Entonces, Jesús dijo en Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas. Así, por muy bonito que estemos esta mañana aquí, los hombres sentados ahí al frente, y todo que parezcamos unos lindos manzanos rebosantes, realmente nuestros hijos son también manzanitos, son también mangos. O nosotros nos creemos mangos, pero estamos viendo que el fruto de nuestros hijos son espinas. Tengamos cuidado con eso, meditemos con respecto a eso, para que nuestros frutos en la vida de nuestros hijos sean los correctos. Esos frutos deben estar en nosotros primero, ahí deben de estar. Ahora, el ejemplo de Noé es importante para nosotros. Debemos ser padres, como decíamos, de convicciones, de visión de Dios, obedientes a Dios y con autoridad. Si nosotros no creemos fielmente en Dios, nuestros hijos no van a creer en Dios, no van a tener convicción. Nosotros debemos tenerla primero. Debemos ser hombres de visión, debemos reconocer y saber que el mundo está ahí, que la influencia está ahí, pero que el Señor nos ha prometido un futuro de bienestar para nuestros hijos. Instruye al niño en tu camino, que aun cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Cuántos de nosotros lo estamos creyendo? ¿Cuántos de nosotros? Eso es tener visión. Dice, obedientes a Dios. Ya el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo. ¿Cómo lo vamos a instruir? Llevándolo a la palabra. ¿Cómo? Haciendo nuestro culto familiar. ¿Cómo? Trayéndolo a la iglesia. Pero nosotros, con convicción, tenemos que hacerlo, y con una visión. Y por último, con autoridad. Ay, no, pa. Es que ahorita están pasando, ahorita ya volvió de moda Messenger, ya volvió. Y es que están pasando más. No. ¿Cuál Messenger ni nada? A ver, ese control de la televisión lo apagamos. Es más, ya lo voy a programar para que no pasen más Messenger por esa cosa. Bueno. Oye, bien fácil. Antes, en mi época, los padres no podían controlar la televisión, pero la televisión era controlada. Empezaba a las 11 de la mañana. Y queríamos cambiar de canal, había que movernos allá a cambiar de canal. Y mirábamos lo que había. Y decía mi abuela, ustedes no se acuestan hasta que no le ven la cola al caballo de Morazán. Porque al final, a las 11 de la noche, salía ahí la estatua de Morazán y el caballo, para cuando terminaba la programación. Entonces, con autoridad. Esos son los 4 pasos: convicción, visión, obediencia y autoridad. Ahora es tiempo bueno para que meditemos. Y
reflexionando nosotros en la palabra de Dios, que tiene respuesta para todo, para toda nuestra vida, poder tomar decisiones fiables. Dios espera lo mejor de nosotros como padres cristianos y como familias cristianas. Vivamos una vida cristiana, vivamos una vida en Cristo. Gocémonos de vivir esa vida. Yo sé que ahorita muchos que me ven, de los de las primeras filas, han de decir, sí, ¿y quién me va a dar de comer? Tengo que ir a trabajar. Sí, tenemos que ir a trabajar. Y es un tiempo que debemos dedicarle a la gloria de Dios. Es un tiempo que también tiene que servir de ejemplo para nuestros hijos. Mi papá me enseñó a trabajar y a dedicarle tiempo y trabajo tiempo al trabajo. ¿Pero para qué? Para gloria y honra del Señor. Para eso. Vivamos para Cristo. Vivamos una vida en Cristo, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, damos gracias por tu palabra, Padre. Damos gracias por los ejemplos que tú nos has marcado ya en ella. Señor, ayúdanos a tener convicción, Padre, de tu realidad. Señor, que podamos hacer nuestra la visión tuya, Padre. Que con obediencia, Señor, podamos llevarlo adelante. Señor, que tengamos autoridad en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, a ser familias que te honren, Padre, que te glorifiquen. Te damos gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.